Amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Les vamos a hablar de un tema muy importante sobre la Agenda 2030 que quiere ser impuesta en Guatemala. Aunque como les digo, tomo de epicentro a mi país porque obvio es donde más conozco, pero esto se puede aplicar a cualquier país de Latinoamérica o alrededor del mundo. Porque esto de la Agenda 2030 usualmente está ingresando de manera concisa por medio de la ayuda de los políticos vendepatrias de cada país. Usualmente la Agenda 2030 es ingresada a un país cuando hay un sitio de calamidad, o un estado de sitio, perdón, o de calamidad, en el cual principalmente haya alguna situación vulnerable con el clima, o mejor dicho, por el cambio climático. Se podría optar a que el gobierno de dicho país, en este caso la República de Guatemala, podría pedir que haya injerencia o que la Agenda 2030 ingrese a Guatemala. ¿Y cómo es que realmente inicia todo esto de la Agenda 2030? Esto de la Agenda 2030 también inicia porque el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, este maldito vendepatrias, cuando él estaba para presidente de la República de Guatemala, en sus dos movimientos o meetings que andaba haciendo entre la primera y segunda vuelta para poder optar a presidente de la República de Guatemala, la bandera de él fue que él iba a estar comprometido con el cambio climático. Ya lo dijimos anteriormente en un video que hicimos, y cuando él se sentó, es un decir, o tomó la banda de presidente allá en el Teatro Miguel Ángel de Asturias, en Ciudad de Guatemala, en el centro cívico, en la zona 1, enfrente de la Municipalidad de Guatemala. Muchos que somos de Guatemala debemos de conocer. Ahí le vamos a poner una foto a los que son del extranjero. Eh, Él dijo, de la primera palabra que dijo cuando, en vez de dar gracias, dijo que él estaba comprometido con el cambio climático, que no es malo, lo hemos dicho, no es malo, la verdad. Es algo bueno porque es algo que está aquejando al planeta Tierra y que tiene daños irreversibles a nivel mundial. Pero ustedes saben cuando el cambio climático ha desfavorecido a varios países por medio de la tala inmoderada, la caza inmoderada y el saqueo de recursos naturales y de materias primas de los países, principalmente de los países de la élite o de la injerencia extranjera, como usted dice también, o los globalistas, pero se entiende como la élite internacional que domina a nivel mundial, que mantiene por medio de los pasos de la manipulación entretenido a una sociedad vulnerable e ignorante. Y aquí podemos acoger principalmente entre los pasos de la manipulación a la iglesia, ¿verdad? Como lo dice el gran escritor y filósofo estadounidense Noam Chomsky. Y también podemos meter a Nicolás Maquiavelo en esta situación. Pero como les digo, la iglesia es muy importante para mantener estúpida e ignorante a la sociedad. Pero volviendo con esta situación, y les digo la iglesia porque este estúpido de Bernardo Arévalo, lo primero que hice es gracias a Dios. Entre la entre su compromiso con el cambio climático, Dios es importante para él. Y porque que esta es una pantalla, este es un mercadeo que a nivel mundial o a nivel nacional Guatemala llega y la gente dice, ah, les creyente en Dios. Este es muy importante para mantener dominada la sociedad. Y en tercero, habla mucho sobre que la democracia tiene que triunfar en Guatemala siendo una república, ¿verdad? Bueno, ese tema lo vamos a discutir más adelante porque es muy extenso. ¿Qué es la diferencia entre democracia y república, verdad? Porque Guatemala es una república. Pero bueno, como le digo, esto él siempre lo ha dicho que va a estar su lucha directa al cambio climático, y también contra la corrupción. Pero usualmente esto de la corrupción es una pantalla, porque realmente él se ha enfatizado en que va a llegar al fondo de la corrupción o del pacto de corruptos del mandato o del expresidente doctor eh, Alejandro Yamatei Falla. ¿Por qué? Porque realmente es bien importante que ellos se agarren de este concepto para poder tener una puerta de escape a la hora que los estén señalando de corruptos. Porque incluso él ha dicho que tiene minoría en el
Congreso de la República de Guatemala, pero esto fue hecho adrede. ¿Por qué? Para que realmente él tenga una puerta de escape, ¿verdad? Y poder señalar a otros de la mala, bueno, de los problemas de corrupción que están haciendo quejados en el mandato o en la presidencia de Bernardo Arévalo, ¿verdad? Y él se pueda limpiar las manos, ¿verdad? Como lo dijo Nicolás Maquiavelo, a veces los reyes o líderes de las naciones tienen que tener un, un algo de qué agarrarse para poder limpiarse las manos, o por darles un ejemplo de un ministro, ¿verdad? Dejan a veces o destituyen ministros como lo están haciendo en Guatemala para que el mente salga librado y se agarran de lo del doctor Alejandro Yamatei Falla, que tal vez al final no fue tan duro como lo que está pasando ahorita, y se los vamos a explicar. Porque realmente Guatemala nunca había sufrido un desfase económico y problemas de salud, educativos y de seguridad en estos 4 meses que lleva este hijo de puta en la presidencia de Guatemala. Porque este es un vendepatria, este es un títere. Porque la injerencia extranjera buscaba un perfil de un estúpido, de un títere, de un vendepatrias, y fue encontrado con este estúpido que es hijo del expresidente, según el mejor presidente de Guatemala, que yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Es todo. Porque la historia la escriben los ganadores. Y la verdad que con todo el tiempo que ha trascendido, no sabemos si realmente lo que nos cuentan los libros es cierto. Pero como les digo, en Guatemala siempre han visto problemas de incendios forestales, de tala inmoderada, de saqueo de cursos y sin fin, ¿verdad? Pero en el pico más alto entre lo que fue Álvaro Colón, este licenciado Álvaro Colón, que en paz descanse, que fue expresidente de Guatemala, y en el mandato de Jimmy Morales, eh, los picos más altos en un mes, en un mes fueron de 22 incendios controlados, ¿verdad? Y la situación más difícil se vivió en Jimmy Morales, en un incendio forestal sin control durante 3 días. Pero nunca se había hecho una situación de una calamidad tan preocupante en Guatemala al llegar a 40 incendios sofocantes en menos de una semana. ¿Verdad? Aquí queda la pregunta, la inquietud, porque el ministro de la Defensa, yo la pasada dije ministro de Ambiente, pero es el ministro de la Defensa de Guatemala, en una entrevista dijo que en su pico más alto de los 40 incendios, 37 fueron provocados. Cuando una semana antes este estúpido se fue de viaje, más la vicepresidenta Karen Herrera, que son un par de borrachos, dijeron que todos los incendios fueron por el cambio climático. Y como le digo, el ministro de Defensa dijo que 37 fueron provocados y 3 fueron el cambio climático. ¿Cómo es que realmente se pueden equivocar, verdad? Si realmente todo esto ya está hecho, ya está confabulado, ya está platicado para poder amarrar todo este tamal, porque ellos lo que están haciendo es todo este tamal, ¿verdad? Y quieren vender Guatemala y quieren destruir Guatemala como lo han estado haciendo, pero este es el peor de todo. Realmente quieren provocar una anarquía porque la producción económica de Guatemala va hacia arriba y con la cuestión del coronavirus o de la pandemia, Guatemala se logró mantener como una de las monedas más fuertes con la de Chile a nivel Latinoamérica. Entonces, creo que lo que se necesita que es desestabilizar por medio de la injerencia extranjera y otro tipo de proyectos como la Agenda 2030 a Guatemala, como se hizo con Argentina, ¿va? Que fue uno de los países más ricos del mundo aproximadamente a inicios del siglo XX, ¿verdad? Y todavía tenía eh, mucho peso económico a nivel mundial a mediados, pero realmente ahora está devastado. Y peor con este estúpido de Milei, ¿verdad? De Javier Milei, que es el peor de todos, que es un perfil apto como el de Bernardo Arévalo y la de Nayib Bukele. Pero como les he dicho, de Nayib Bukele vamos a sacar algo, pero lo hemos promocionado, pero no es tan fácil porque lo tenemos que investigar. Nosotros no tomamos todas estas
ideas de ver influencers, de ver youtubers, porque esta es una cortina de humo. Estos son pasos de la manipulación que son importantes para mantener ignorantes y estúpidos a la sociedad, aunque hay muy buenos. Yo recomiendo mucho la de este guatemalteco, ¿cómo es que se llama? Rodrigo Polo, con Casaqueando, es muy bueno, la verdad, aunque también hay unas cosas que no estamos de acuerdo, pero la verdad es muy bueno y parcial. Les digo que la Agenda 2030 está siendo llevada a los países que tienen son vulnerables a una catástrofe, principalmente ambiental o alguna guerra, ¿verdad? Étnica o racial, como ustedes quieran. Y en este caso, Guatemala, pues estaba siendo devastado por más de 40 incendios, que realmente es algo que nunca había pasado en Guatemala. Esto es algo que realmente fue provocado y no tenemos pruebas contundentes, pero esto fue provocado. Esto fue provocado porque recuerden que Bernardo Arévalo dijo en sus propagandas de primera y segunda vuelta que él estaba totalmente comprometido con el cambio climático, y cuando quedó de presidente también lo dijo, y a dónde va lo ha dicho, ¿verdad? Y ahora realmente surge el problema de los incendios, que nunca había pasado en Guatemala, que este es el pico más alto. Es algo muy extraño que realmente cuando él está tan comprometido con el cambio climático pasen estas situaciones. Y cuando empezó todo este problema, él andaba de viaje, él fue a la Organización de Naciones Unidas y de ahí corrió a la, a la Unión Europea a entrevistarse con el alto comisionado de Relaciones Exteriores, Josep Borrell, para llegar a un acuerdo que realmente no se dio de conocimiento al pueblo de Guatemala, que se están cediendo los permisos administrativos para la Unión Europea para que pueda hacerse cargo de Flores Petén. Flores Petén es el departamento o estado más grande de Guatemala, que queda al norte de Guatemala y que colinda con algunos estados mexicanos como Tabasco, Quintana Roo y Campeche, por ahí algo así, más o menos, pero no confundirme. Y también colinda con el país de Belice. Pero la situación está aquí es de que entre el 35 y el 42% del, del Producto Bruto o de las acciones financieras, o mejor dicho, de los tratos o de la asociación que se llega para la venta de materias primas, maderas preciosas o de otro tipo eh, como digo, de materias primas o de recursos naturales que Guatemala eh, manda al extranjero o nacionales, el 35 al 42% es del departamento de Flores Petén, ¿verdad? No me quiero confundir, porque mucho lo estudié y algunas cosas las tengo aquí apuntadas, porque no se me queda todo, porque como les digo, yo no soy ningún abogado, tengo poco conocimiento en leyes, y aparte de esto no soy ningún naturalista con conocimientos en cuestiones ambientales, pero sí estudié una carrera en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos en el S1, pero no terminé mi carrera para historiador. Pero me gusta leer de alguna manera y enfocarme en lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces, para Guatemala es bien importante este departamento, porque los ingresos económicos internacionales y nacionales dependen mucho de este departamento, ¿verdad? Y también de parte de muchos otros departamentos, pero este es bien importante, el más importante de Guatemala. Entonces, la pregunta del millón es aquí: ¿de cuándo o por qué la Unión Europea está interesada en administrar el departamento de Flores Petén, como se ha hecho con Hong Kong, con Taiwán y otros tipos a nivel mundial? Pero en este caso no están siendo ni invadidos ni guerras inventadas. En este caso se están cediendo los permisos sin problema, pues. Yo no sé si este muchacho se va a poner en cuatro, qué es lo que va a hacer allá a Europa, qué es lo que lo hacen con él, porque él es un títere, él se pone como lo quieran poner, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue que pasó esto?
cómo fue que realmente no se llegó eh, a una, ¿cómo les digo? Cómo no se llegó a un acuerdo, pero con la sociedad de Guatemala y hablar sobre qué es lo que se iba a hacer con el departamento de Petén, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente aquí era necesario la intervención del pueblo de Guatemala por medio de una consulta popular para saber si todos estábamos de acuerdo de lo que este hijo de puta quiere hacer. Porque esto lo que quiere es vender el departamento de Flores Petén. ¿Cómo accede a darle permiso a la Unión Europea? ¿O cómo accede los permisos administrativos de Flores Petén? Yo me pregunto entonces, ¿para qué eligen todos estos funcionarios públicos, todo ese montón de putas que están ahí? Mejor en Petén, como yo les dije la pasada, bajemos la bandera de Guatemala y ponemos la bandera de la Unión Europea, ¿verdad? Entonces, realmente, cuál es la situación, ¿verdad? Y cuáles son las cláusulas, qué es lo que se va a hacer, a qué llega o por qué van a administrar, o que digan que ellos están preocupados porque realmente Flores Petén tiene la diversidad más grande y la selva más grande de Mesoamérica. Pero en algún tiempo lo que es parte de Chiapas, lo que es de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, perdón, Oaxaca no, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y son 5 estados mexicanos. Vamos a ver, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, parte de Belice, y el departamento de Flores Petén y todo lo que es todo lo que es Quiché, Huehuetenango y otros lados más, en algún momento fueron la segunda selva más grande de Latinoamérica o de América, porque la primera es Brasil, en las Amazonas, ¿verdad? Que colinda también con varios países. Pero en la actualidad, pues ya no. Pero entre lo que es México, Belice y Guatemala, el porcentaje sobre el 82% estaba en Guatemala, ¿verdad? Guatemala tiene las riquezas más grandes de todo lo que es México, Guatemala, Centroamérica y hasta Panamá, ¿verdad? Y lo que es también el Caribe. Pero aquí a cuando la Unión Europea, desde el siglo XX, siglo XIX, bueno, bueno, desde que lo iniciaron, mejor dicho, no nos enfoquemos tan atrás, pero desde cuando Europa, si nos vamos más atrás, eh, se ha, se ha preocupado por la selva de Flores Petén y por todo lo que está ahí, ¿verdad? Porque también les digo que realmente Flores Petén tiene petróleo, pero han descubierto que hay más petróleo de lo que se creía, ¿verdad? Aquí son uno de los argumentos más importantes, el de que por qué Flores Petén es tan importante y porque también se ha descubierto que hay una variedad de materias primas que son necesarias a nivel mundial para subsistir. Entre eso, las maderas preciosas. Se han descubierto más maderas preciosas, ¿verdad? Y esto es bien importante. Entonces, estas clases de cosas, pues son importantes para que realmente la élite internacional o la injerencia extranjera pueda optar a ayudar a un país, porque realmente la Unión Europea hizo un donativo de 50 millones de euros cuando se hizo este acuerdo, porque este es un acuerdo legal, ¿verdad? Con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, más conocido como acéfalo, ¿verdad? Eso lo escuché con Rodrigo Polo y le queda ahí. Lo que no sabe que es acéfalo es una persona que no tiene cerebro, es un estúpido. Aunque este no es un estúpido, este es un títere, ¿verdad? Que lo ponen en cuatro cuando quiere, ¿verdad? Entonces no se llegó una consulta popular para que el pueblo de Guatemala estuviera de acuerdo. Pero sí se puede hacer una consulta popular para cesar a la fiscal general, la doctora Consuelo Porras, ¿verdad?
que realmente a veces esto no también es un circo, no es una pantalla, ¿verdad? Todo esto no es una pantalla, que nos mantienen entretenidos con todo este show, cuando el otro hijo de puta viene, se va de viaje y va a vender el departamento de Flores Petén, ¿verdad? Entonces, realmente se van a encargar del problema de deforestación y de caza inmoderada, ¿verdad? Pero ¿por qué nosotros no podemos? No tenemos. ¿Será que no somos inteligentes? Porque algo que este hijo de puto hizo cuando se hubieron las manifestaciones antes que él quedara presidente, cuando el Ministerio Público de Guatemala, con la fiscal general Orellana, Cruchiche y esta fiscal general, doctora Consuelo Porras, empezaron a meter presión, porque esto realmente semilla fue impuesto en Guatemala, no fue, como dicen democráticamente, para nada, porque de casi de 9 millones de votantes votaron como el 2.3, como 2.300.000 personas. La gente prefirió ir a ponerse a pija, a pasear, en vez de ir a votar. Y esto dividido en dos partidos. Entonces significa que ni el 17% de guatemaltecos están de acuerdo que este cerote esté ahí. Eso es pura propaganda, ¿verdad? Y esas son de las cosas que yo no sé si el TCE eh, tendría que poner en la balanza si realmente esto está bien, ¿verdad? El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, de la República de Guatemala. Entonces, como le digo, aquí viene la situación, que este hijo de puta viajó, fue a ceder los permisos, a cuenta o a cambio de qué. Y como les digo, es un donativo de 50 millones de euros que se los trajo, que no se los van a huevear, en Guatemala huevear es que se los van a robar, se van a poner a pija con todo eso y bueno, y a ellos que les importa. Porque como le digo, este hijo de puta se va de viaje teniendo un problema con los incendios en Guatemala, con los problemas de salud, como cardiorrespiratorios, cardiopulmonares y todo este tipo de problemas que puede eh, colocar en riesgo la vida de las personas que están más cerca de esta situación. Pero a quién le importa, ¿verdad? A quién le importa, andaba de viaje cuando él tenía que regresar de emergencia en una situación de calamidad. Pero el hijo de puta vino y regresó. Y ahora lo que ellos querían hacer, como les dije la vez pasada, aparte de imponer la Agenda 2030, querían hacer el robo del siglo. Yo no sé si hay un robo tan fuerte como este a nivel mundial, porque lo hay. Pero este es un ejemplo de lo que pasa en los países a nivel mundial y en Latinoamérica, ¿verdad? Porque aquí está metido el foro de Sao Paulo, que lo vamos a explicar también, ¿verdad? Entonces, como le digo, este estúpido viene y ahora los que somos de Guatemala sabemos, porque esto sale en los periódicos, aunque muchos de los periódicos le dieron muy poca importancia a esta situación, de dos, de tres párrafos, y nos explicó que realmente se llamó, y sí se dijo en algunas noticias, a un sitio de calamidad para poder afrontar este problema en Guatemala, del cambio climático y de los incendios forestales y de la tala inmoderada y de la caza inmoderada. Pero miren, aquí les voy a decir una cosa. Realmente, como les digo, yo no soy ningún eh, abogado, no soy, no tengo ninguna, ¿cómo se dice? Grandes conocimientos legales, pero me puse a estudiar y aquí tengo escrito lo que les voy a explicar, que ya lo explicamos la vez pasada, ¿verdad? Porque realmente este hijo de puta querían poner con su clica, con su mala, con su pandilla, un estado de sitio o de calamidad, que fue rechazado por el Congreso de la República de Guatemala, por muy poco. Qué bueno que fue rechazado. De lo poco bueno que hacen estos hijos de puta, que son unos ladrones también. Estos son unos vendepatrias, ¿va? Que andan solo haciendo videos de YouTube y que dicen que andan ahí cuidando al país de Guatemala, cuando todo esto es mentira. Porque aquí podemos ver a esta Karin Paz, a Cristian Álvarez, a José Chiqui y Aldo Dávila, que son unos inútiles que no sirven nada y solo andan haciendo pantallas ahí que supuestamente andan descubriendo corrupción. Y siempre le echan la culpa al gobierno anterior. Ya lo de Yamatei ya murió. Y eso ya pasó. Y si van a perseguir a personas y las van a meter presas, que lo hagan. Pero ahora estamos aquí en el presente y se tiene que comenzar a meterle presión y a ver qué resultados van a dar según el proyecto de vida de este hijo de puta que no sirve para nada. Porque en el website del partido Semilla, si ustedes van, yo lo he dicho muchas veces, no hay nada
es un proyecto de vida a 4 años que no sirve para nada. Habla sobre, le da más importancia al cambio climático, sí, porque esa es la trampa. Esa es la trampa y les voy a explicar por qué. Porque realmente Guatemala, como les digo, fue rechazado el estado de sitio o estado de calamidad que él quería imponer. Y les voy a explicar por qué, porque aquí lo tengo apuntado, ya lo expliqué la vez pasada. Porque en Guatemala hay una estructura jurídica y hasta arriba de esa estructura jurídica o esa pirámide está la constitución política de la República de Guatemala, hasta arriba, ¿verdad? Y que la constitución política de la República de Guatemala tiene 4 leyes importantes que tienen rango constitucional. Las vamos a mencionar y si alguien por ahí yo me confundo, pues estoy de acuerdo, porque luego yo no soy ningún eminencia en leyes, pero tenemos a la ley de amparo y exhibición personal y constitucionalidad, perdón por la pronunciación. Tenemos en segundo la ley de libre emisión del pensamiento. En tercero tenemos la ley electoral de partidos políticos, que es el marco legal para los procesos electorales. Y en cuarto tenemos la ley de orden público. Entonces ellos querían acceder con el estadio de sitio o de calamidad que ellos querían a lo más alto de la pirámide. Mejor dicho, querían acceder a donde está lo más alto, que es la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Porque en estos momentos, en esos momentos, el Estado normalmente de la República de Guatemala, o mejor dicho, el Ejecutivo, no está facultado para obtener fondos del Estado. Perdón, digo, en ese momento, en estos momentos, el Ejecutivo, mejor dicho, o normalmente el Ejecutivo de la República de Guatemala normalmente no tiene la facultad para obtener fondos del gobierno o poder hacer algún arreglo legal sin alguna intervención de los poderes legales, o mejor dicho, de los 3 poderes que gobiernan en la República de Guatemala. Ojo, lo que les voy a explicar, como cuando se declara un estado de sitio o de calamidad. La diferencia es que la ley de orden público regula. Lo que estos hijos de puta querían era que que Bernardo Arevalo y su clica querían acceder jurídicamente o tratar jurídicamente de acceder a lo más alto de la pirámide jurídica para suspender garantías constitucionales tan importantes como el artículo 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El artículo 5 es la libertad de acción o hacer todo lo que la ley nos permite. O el artículo 26, la libertad de locomoción. Al mismo tiempo ingresar sin ninguna regulación a los fondos del Estado. Porque como lo hizo el ejemplo de Nayib Bukele, que puso un mes, ellos querían imponer varios meses este tipo de sitio de calamidad, como lo hizo Bukele. ¿Qué hizo Bukele? No lo sé, pero es harina de otro costal, que lo vamos a explicar más adelante. Estos hijos de puta, a la hora de tener todo el poder, porque aquí tendrían todo el poder y no podrían ser regulados con nadie, tendrían acceso a las llaves de la bóveda fuerte del Estado de la República de Guatemala y ver todo lo que hay. En dólares, en quetzales, oro, todo. Bueno, es un decir, pero es la verdad, finalmente. Y aparte de esto, el presidente de Guatemala, o el ejecutivo, con toda su clica, con todos estos hijos de puta, con todo su clan que anda ahí, de ministros y las personas más allegadas a él y sus asesores políticos del partido CENIE, que son unos ladrones, podrían estar libres para poder hacer cualquier acuerdo internacional, nacional, de manera legal, sin que sea regulado. Si por sí ya se dieron los derechos de Petén, aquí venden Guatemala, ¿verdad? Y se roban el dinero que ellos quieran, ¿verdad? Porque esta es la verdad. Porque esta es la verdad. Esto es la verdad. Ellos querían hacer realmente el golpe del siglo, por lo menos en Guatemala. Y a nivel mundial, este es un ejemplo de lo que pasa. Querían hacer el robo del siglo, ¿verdad? Y como le digo, venían amarrando el tamal no desde las elecciones electorales de la República de Guatemala, eso venía desde 8 años atrás, o tal vez desde más atrás, y no lo sabemos, desde cuando la extorsionista, ladrón y toda de Tel Maldana estaba para presidente y que no pudo quedar y que tal vez fue una pantalla y trajeron de la misma manera que trajeron al papá de Bernardo Arévalo a Guatemala.
como que fuera nuestro Salvador, y nosotros no estamos para buscar héroes, estamos para buscar resultados concretos. Entonces, como les digo, ellos se han comprometido con el cambio climático y siguen con esta situación. Siguen con la situación del cambio climático. Y a la hora de acceder al estado de sitio o de calamidad que fue denegado por el Congreso de la República de Guatemala, que bueno, porque si hubiera sido confirmado, a la primera hubiera ingresado la Agenda 2030 en Guatemala, hubiera sido impuesta, porque no hay nadie que realmente venga y pueda regular lo que el Ejecutivo quiera hacer, porque va a hacer lo que se le quiera dar la gana. Y esto en muchos países de Latinoamérica ha pasado, que se han querido poner estados de sitio calamidad, como lo que hizo Bukele, que es donde realmente Bukele ha hecho bien, pero aquí está el signo de interrogación, es de que, ¿por qué se le dejó hacer? Si esto realmente ha pasado en muchos países de Latinoamérica, y lo primero que hay una intervención, y han visto hasta intervenciones no políticas, como intervenciones militares, como la de Panamá, o el problema que en Nicaragua, Cuba, Venezuela y otros más, que han sido erradicadas, como lo que pasó en Brasil, como lo que pasó en Chile, como lo que pasó en El Salvador, cuando fue la guerra entre los 80 y inicios de los 90, ¿verdad? Como lo que pasó en República Dominicana. Entonces, como le digo, hay muchos ejemplos, como el de Chile con Salvador Allende, y después se impusieron a Pinochet, ¿verdad? A su gusto. Entonces, porque a ellos no. Pero bueno, aquí viene la situación, ¿verdad? Pero la incapacidad de estos hijos de puta, que bueno que lograron no ponerse de acuerdo, porque el Congreso de la República de Guatemala no es que haya denegado, creo que hubo un de acuerdo entre las élites corruptas del país, les beneficiaban a algunos y realmente por eso no llegó a nada. No es porque estos cerotes sean unos amadores de la patria, o puede ser que uno que otro por ahí, ¿verdad? Entonces aquí donde quería entrar la Agenda 2030, que realmente está llegando a los países de tercer mundo, principalmente cuando hay algún problema de deforestación, un problema de cambio climático, principalmente cuando se imponen los famosos estados de sitio o de calamidad. Pero aquí está, antes de seguir con Bernardo Arévalo, la Agenda 2030 llegó a El Salvador. Tuvieron que agarrar de las maras para poder ingresar a la Agenda 2030. Bueno, siguiendo con lo de Guatemala, aquí está el meollo de la situación de Nayib Bukele. Bueno, como les digo, ingresar a la Agenda 2030 y bueno, según la Agenda 2030, sirve para el desarrollo sostenible y es un plan de acción inmediata para las personas del planeta y que donde se vaya a poder mantener la prosperidad de calidad para todos los seres humanos y que tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia para todos los seres humanos. Pero hay un problema, que donde ha llegado la Agenda 2030 ha impregnado la anarquía, los problemas étnicos y las guerras internas, como Haití. Yo me pregunto, si la Agenda 2030 es lo que dice ser, ¿qué pasó en Haití? Yo me pregunto, ¿verdad? Se está comercializando la situación de la Agenda 2030 o queriendo imponer en Guatemala, pero yo me pregunto si Bernardo Arévalo es una persona que realmente quiere a su patria, porque él sí es inteligente, no es estúpido a su favor, ¿verdad? Él realmente es un títere, pero él sabe lo que está haciendo. Entonces, si él realmente ama a su país, ¿por qué realmente va a dejar ingresar a la Agenda 2030? ¿O por qué ha llamado a la injerencia extranjera? ¿O por qué está necio de llevar la Agenda 2030 cuando él dice que esto es por prioridad? No podemos ser nosotros mismos, llevar nuestro destino como república e intentar salir adelante sin necesidad que venga una intervención extranjera, ¿verdad? Porque la Agenda 2030 no funciona en Haití. Si ustedes se dan cuenta, Haití está devastado. Es como ustedes ven que esta situación realmente no accede, ¿por qué traerla? Porque fue un fracaso, ¿verdad? Fue un fracaso. Yo me pregunto, si este fracasó, ¿por qué insistir en algo que realmente no sirve?
Porque les digo también, hay que ver quiénes están detrás de la Agenda 2030. Según la Agenda 2030 es un apoyo de desarrollo sostenible y acción climática y económica para fortalecer a los países y y la, y la amistad de acuerdos políticos internacionales. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas son uno de los que intervienen por medio de por la aportación económica de las organizaciones internacionales y regionales. Ellos aportan millones y millones y millones de dólares a los países. A cuenta de que cuánto haces una inversión tan grande y sigues invirtiendo en un país cuando realmente el ejemplo de ti es nefasto. Perdiste mucho dinero y quieres volver a intentar poner la Agenda 2030 o imponer este proyecto en otros países, invirtiendo sin ningún motivo, ¿verdad? ¿O quién regala tanto dinero a cambio de qué? ¿Verdad? Aquí tenemos, como les digo, a la Asamblea General de las Naciones Unidas que eh, tiene la ayuda o la aportación de organizaciones internacionales y regionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la ONU Habitat, para tener un lugar donde vivir cada quien, Programa Mundial de los Alimentos y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, ¿verdad? Esto fue una de las cuestiones del por qué este estúpido cedió también el departamento de Flores Petén a las naciones, a la Unión Europea, ¿verdad? Entonces, aquí estamos intentando llevar la situación, porque les digo, realmente esto de la Agenda 2030 no ha funcionado. No ha funcionado. No ha funcionado. La Agenda 2030 también fue llevada a Honduras y realmente es un desastre como país. Toda la inmigración, toda la delincuencia es uno de los países más peligrosos del mundo. Entonces, si tenemos estos ejemplos, ¿por qué querer llevar la Agenda 2030 a Guatemala? Si realmente si notamos que esto no funciona. Bueno, obviamente, pues aquí la gente se va a llenar las manos de dinero, pero son nuestros funcionarios y la élite nacional, ¿verdad? Pero ¿a cambio de qué? Porque todo lo que te regalan no viene por gusto. Nadie regala 50 millones de euros solo porque le caigas bien o porque firmas un contrato. Y realmente al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, la población o la sociedad de Guatemala le tendría que exigir que explique de una forma concreta y determinadamente qué fue lo que se firmó con la Unión Europea para que pueda administrar el departamento de Flores Petén. ¿A qué acuerdos legales se llegaron? ¿O qué realmente van a hacer? ¿O qué a qué van a llegar a hacer? Pero esto, pues, él dice que realmente son acuerdos políticos internacionales para beneficio de la República de Guatemala. Y de entre las cosas que también siempre dice cuando viene de sus 16 viajes antes de sus primeros 100 días, dice que la democracia triunfó y levanta la mano. ¿De qué nos sirve que realmente la democracia esté triunfando cuando realmente nunca ha servido en Guatemala? Porque es la verdad, la democracia desde 1986, cuando el expresidente Vinicio Cerezo quedó, cuando realmente la democracia empezó a brillar a luces en Guatemala, realmente nunca ha funcionado, ¿verdad? O porque realmente se busca otro tipo de hito, ¿verdad? No sé cuál, pero si no funciona, podríamos buscar otra manera de llevar nuestro país o los países de Latinoamérica a nivel mundial. Entonces, la situación está deplorable en Guatemala. Realmente este estúpido Bernardo Arevalo se lo pasa felicitando aquí al expresidente de Taiwán, que a felicitando a no sé qué, cuando realmente no necesitamos de esto. Lo que necesitamos son proyectos importantes que puedan generar empleos, donde realmente se puedan respetar los derechos humanos de nuestra gente en Guatemala o a nivel mundial, porque este es un ejemplo que se puede dar a nivel mundial. Entonces, realmente estamos indignados y protestamos que realmente se debería hacer un- una consulta popular. Bueno, lo de Petén ya se firmó, yo no sé,
pero se tiene que hacer una consulta popular para realmente explicarle a la sociedad de Guatemala qué beneficios y desbeneficios nos trae la Agenda 2030. Pero aquí no acaba esto. Realmente todo esto fue fraguado, todo es planeado, porque también en Guatemala se sufrió en abril, lo seguimos mencionando, una emergencia de abastecimientos médicos y utensilios médicos en los hospitales públicos de la República de Guatemala. Entre el 4 y el 5 de abril saben muchos, y se los explico a nivel internacional, que se pospusieron cirugías. Más de 600, 800 cirugías fueron reubicadas. ¿Por qué? Porque no habían utensilios ni medicamentos para elaborar una cirugía. Únicamente se estaba estabilizando a los que se podían estabilizar, y solo se hacían de 5 a 10 cirugías de alto impacto, que te están muriendo, ¿verdad? Y con el permiso de los familiares, que si era necesario algún utensilio médico, lo tenías que buscar por tu parte. Cuando este hijo de puta, cuando estaba para presidente en sus campañas electorales, dijo que en los primeros 100 días iba a bajar al 300% la medicina en Guatemala, que es la más cara de América y la cuarta más cara de todo el mundo, que le digo, me costaba creer, y si es cierto. No es lo que dijo Álvaro Arzú, Roberto, así como se llama, que dijo que la más cara del mundo no es la más que es la cuarta. Pero por ahí va. Pero la cuestión es de que... y dijo que iban a estar abastecidos los hospitales regionales o departamentales y de la ciudad capital a su máxima capacidad, para que la sociedad de Guatemala tuviera o le brindaran un servicio de calidad. Puta muchacha, y ustedes todavía le aplauden, le ponen ahí que Dios te bendiga, pero bueno, todo esto también ya es un show, y la gente aplaudiéndolo y todo, y lo que prometió no se acuerdan. Y antes de los 100 días no teníamos nada de lo que él prometió, ¿verdad? De bajarle al medicamento no podía, esto tenía que ser una concesión llegada con el Congreso de la República de Guatemala para que se pudiera hacer. Entonces él definitivamente fue cuando dijo que si él fracasaba, el Congreso de la República de Guatemala tenía la culpa. Eso es lo que dijo literalmente, porque dijo que los acuerdos no se podían llegar porque su bancada no era mayoritaria. Entonces ya se está quitando, antes de quedar de presidente, el golpe, y tiene a quien echarle la culpa, ¿verdad? Y esto no es de bancadas. Las bancadas deberían de pensar en que realmente se tiene que buscar ayudar y salvar la vida de los ciudadanos de a pie de la República de Guatemala. Pero las bancadas sí se pusieron a poner de acuerdo para el proyecto de tarjetas de crédito, que esa mierda, al final, ¿cuál es el beneficio para la República de Guatemala? Que en menos de 8 horas votaron y se pusieron de acuerdo en el hemiciclo. ¿Por qué pisados no se ponen de acuerdo para abastecer de medicina a los hospitales y que no esté muriendo gente? Ahí no se ponen de acuerdo. Por eso les digo, yo he llegado a pensar que a ver si no es una cortina de humo lo de la fiscal general Consuelo Porras, aunque tiene mucha razón, pero a ver si esto no es una cortina de humo. Porque realmente al pueblo se le entretiene con pan y circo. Y este quiso de cosas como el estúpido de Farruko Pop, que está desaparecido y que es un imbécil, que me disculpen, pero es un imbécil de primera, y que yo estaba viendo que en uno de sus videos tiene casi el 1.000.000 de likes y más de 1.500.000 de vistas. Y lo felicitan, por supuesto. Entonces, te tienen estúpido viendo a Farruko Pop. Esto es creado. Esto es creado. Pero no te das cuenta lo que está pasando, lo que él prometió y lo que está pasando. Y la gente, pues, yo vi un comentario, voy a ver si lo pongo, a ver si lo encuentro, donde dicen que ánimo, presidente, son cosas que pasan, pero ánimo, que él no tiene la culpa. ¿Cómo no va a tener la culpa que se esté muriendo gente o gente que no hagan cirugías cuando él es millonario y puede ir a cualquier lado? Guatemala tiene clínicas médicas que quedan en zona 15 de Guatemala, carretera de El Salvador, que es la clínica más cara de todo Centroamérica, aparte de México y algunos países de Sudamérica, a la que él puede ir tranquilamente, que tiene servicio de helicóptero que cuesta 5,000 quetzales y tiene tarjetas de crédito vigente, ¿verdad? Y que realmente si necesitan estabilizar, todo eso va a tu tarjeta de crédito. Cuando nadie en Guatemala tiene esto.
podría llegar solo el traslado a 10.000 quetzales, que estamos hablando como de 1.800, $1.700. ¿Quién tiene 1.700 o $1.800 en Guatemala solo para que lo trasladen a una clínica? Puta, ¿verdad? Qué estúpido, ¿no? Entonces, les digo que esto también fue creado. Esto tiene mano negra. ¿Por qué? Porque realmente Bernardo Arévalo hizo un acuerdo con la compañía Unox para que pueda abastecer a la República de Guatemala con medicamentos y utensilios para que no tengamos problemas como lo que pasó. Y realmente desde que se inició, según la democracia abriera en Guatemala en 1986 con el expresidente Vinicio Arévalo, nunca había pasado una situación tan deplorable como la que está pasando ahorita. Ni en el mandato del que todos han señalado de corrupto, que sí lo es, pero el que todos han señalado del peor presidente, el doctor Alejandro Yamatei, falla, que todos lo han señalado de esta situación, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, entonces aquí, con esta situación, como les digo, se cambiaron todas estas cirugías, solo estaban ayudando a los que se podían ayudar y si no los regresaban a casa, ¿verdad? Aquí murió gente, y aquí a nadie le importa. Y como le digo, se hizo un acuerdo legal con la compañía Unox, a ver si así se pronuncia, por $900 millones. ¿Cuándo va a iniciar esto? No sé. Que esto cuando él dijo del Congreso de la República de Guatemala iba a ser una piedra en el camino para él. ¿Ahora qué pasó? ¿Cómo fue que se hizo ese acuerdo? No nos han explicado. No se ha hecho una consulta para explicarnos cómo es que llegaron a este acuerdo. Bueno, según se hicieron $900 millones, un acuerdo para reabastecer a la estructura hospitalaria de la República de Guatemala. Público, por supuesto, ¿verdad? Porque como les digo, aparte de eso, nunca había pasado que en menos de 3 meses el, el sistema de salud en Guatemala colapsara. Porque aparte de eso, que él dijo que iban en los primeros 100 días, iba a abundar la medicina para un servicio de calidad en Guatemala, se recortó al 50% el abastecimiento y el medicamento en los hospitales públicos, cantonales y clínicas públicas en Guatemala, algo que no había hecho nadie, ninguno de los expresidentes que han sido señalados, como Otto Pérez, que fue a la cárcel, Jimmy Morales, que era el más mula, Yamatei, como el que ha robado todo, como Colón, que vendió todo, ni Álvaro Azú, que terminó dando Belice y un montón de cosas. Entonces yo me pregunto, nadie había lucrado con vidas humanas, porque aquí son vidas las que se están perdiendo. Entonces sí hay un problema. En el gobierno de Yamatei Falla hubo un desabastecimiento o que no había medicina ni utensilios en los hospitales públicos en el mes de noviembre. Y se abasteció por medio de una acción rápida del gobierno de Guatemala. Tal vez no al 100%, pero no fracasó como este hijo de puta, que no lleva ni los 6 meses y se está cagando en todo. Pero aquí está la situación. Según por la emergencia nacional, se hizo un acuerdo con la compañía Unox, una compañía farmacéutica que va a llegar a Guatemala a abastecer de medicamentos y utensilios médicos a los hospitales nacionales públicos de Guatemala, cantonales y todo lo demás. Pero aquí está el problema, es de que en el foro de Sao Paulo se dio a conocer al director regional de esta compañía, y adivinen quién es, Martín Arévalo de León, hermano de este estúpido de el presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo. Oiga, esto es corrupción, esto ya son acuerdos. Y el señor Martín Arévalo de León, como director regional por la venta concretada con la República de Guatemala, se va a llevar $135 millones en primas por la concesión que hizo con la República de Guatemala. Prácticamente él le cedió este negocio a su hermano de una forma ilegal. Bueno, ilegal no, porque lo hicieron todo legal, pero cuando realmente, pues, no se tenía que llegar a una situación así para abastecer, ni jugar con la vida
de los ciudadanos de la República de Guatemala. Entonces, les digo que aquí pues viene metido el Foro de Puebla, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y la Organización de Estados Americanos, la OEA, que en muchas ocasiones o en diferentes ocasiones o reiteradas, mejor dicho, valga la redundancia, este estúpido ha llamado para que intervenga de una manera a la República de Guatemala, una intervención extranjera. ¿Para qué? Porque no realmente nosotros venimos e intentamos arreglar nuestros problemas. Y qué bueno que ella no trajo la CICIG, puta, porque la quería traer, ¿verdad? Entonces, le digo, esto es deplorable. Esto, esto realmente, Guatemala está en peligro. Guatemala está totalmente en peligro. Porque todo esto ha sido provocado, como en muchos países. Realmente esto, aunque a muchos les moleste, porque por medio de la propaganda y de la manipulación de medios nos hacen hecho creer que el Ministerio Público es un retractor o es el monstruo que está destruyendo Guatemala, o que tal vez realmente esto es un show, ya todo esto está de acuerdo para manipular a los medios. Pero si realmente el Ministerio Público de Guatemala tuviera razón, Rafael Curuchiche, el doctor Rafael Curuchiche tenía razón, porque él en la cara de este estúpido eh, este bueno, este doctor Rafael Curchiche habló sobre la injerencia que hacía, eh, que la injerencia extranjera era inconstitucional en Guatemala. Y que pase lo que pase, el Ministerio Público de Guatemala tiene que seguir la investigación contra el partido Semilla, Bernardo Arévalo, Karen Herrera y toda su cúpula de ladrones. Porque realmente Bernardo Arévalo llamó a la OEA para que hubiera una intervención extranjera de manera legal para que pudiera cesar a la fiscal general, doctora Consuelo Porras. ¿Pero qué tiene que ver aquí la OEA? Le respondió en su cara que esto era anticonstitucional y que la política de la República de Guatemala y sus leyes se respetan. Esto se lo dije en su cara de una manera, educada y muy digna. Mi respeto para el doctor Rafael Curuchiche, a Luis Almagro, director o gerente general, como le quieran decir, de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que no tienen nada que venir a hacer acá, cuando está el Ministerio Público de Guatemala, que sé que realmente está hasta delante de los problemas legales de nuestra nación. Entonces, ¿para qué están ellos? ¿Si va a llegar la OEA? ¿O para qué está la doctora Consuelo Porras? ¿Y qué tienen que ir a ver ellos? ¿Qué tienen que ver ellos, verdad? Porque este hijo de puta los mandó a llamar. Porque realmente yo, las cosas que también me incomoda es que cuando llegaron han llegado varias, pero una de las comitivas de la Organización de Estados Americanos, cuando fueron llamados por Bernardo Arévalo para que hubiera una intervención para poder cesar a la doctora Consuelo Porras, llegaron 16 personas. Una comitiva, está bien. Pero ustedes recuerden lo que pasó en Venezuela con Hugo Chávez Frías. Este señor que en paz descanse, que en algo de razón tiene, cuando hubo un atentado contra él y hubo un golpe de Estado, y realmente lo lograron restablecer en su puesto las tropas leales a él o las personas leales, y qué bien. Se pidió una intervención extranjera de la OEA, pero él dijo no, porque Venezuela antes de esta situación tiene situaciones más importantes como la salud, la educación, pero en la salud, la salud, la nutrición, la educación y también tenía la situación que es prioridad en cada país, que es la seguridad pública, antes de traer a la OEA. ¿Y por qué dijo eso? Porque él comentó que iba a venir una comisión o una comitiva de la OEA, que no sabía de cuántos iban a estar integrados, pero él hizo números y que cada integrante de la OEA, que según iban a llegar 3 meses,
al gobierno de Venezuela le iba a costar de 7 a 9 mil dólares tener a cada hijo de puta de esos por día en el país de Venezuela. ¿Por qué? Porque hay que darles de comer, hay que darles gasolina, hay que darles donde dormir, hay que pagarles hotel y la gran puta. Entonces yo me pregunto, si este hijo de puta ha llamado, si cuando realmente no hay dinero para los medicamentos, ¿por qué en vez de darles de comer a estos hijos de puta, por qué no se invierte en otra cosa? Que es más importante, como lo dijo eh, este Hugo Chávez Frías, ¿verdad? Al final tiene razón. Aunque le digan que comunista y todo lo que sea, pero tiene razón. ¿Cómo te vas a poner a gastar en estos hijos de puta? Solo porque él quiere que destituyan a la fiscal general, porque según ella es corrupta, ¿verdad? Y este Rafael Curchiche, la verdad, se lo dijo en su cara. Le dijo, disculpe, señor Luis Almagro, director general para la OEA, que ustedes no tienen nada que venir a hacer aquí, que Guatemala es independiente y que este sí que es extranjero y es anticonstitucional que ellos vengan, porque tiene que llegar la investigación a su fin, ¿verdad? A su fin. Nos vamos a mover un poco porque ya no tengo mucha carga. Tiene que llegar a su fin. Entonces, se está alargando mucho esto, lo vamos a hacer un poco más rápido para que esto no sea muy largo, porque al final creo que muchos no lo van a ver, pero esperemos que sí, o que lo puedan compartir. Entre las cosas más complicadas está que, bueno, se quiere hacer una consulta popular para cesar a la fiscal general, doctora Consuelo Porras. Oigan, se quiere hacer una consulta popular. Entonces, son de las cosas que pues, no te platican. Porque realmente una consulta popular al gobierno de Guatemala le viene costando 35 millones de quetzales. Miren amigos, bueno, supongamos que realmente Bernardo Arévalo y todos ellos tengan razón. Supongamos que no lo creo. Estos son unos malditos vendepatrias. ¿Cómo gastar 35 millones de quetzales para poder cesar a una persona de su puesto político? ¿Verdad? Cuando realmente está haciendo lo que su trabajo le indica. Investigar sobre las votaciones o las elecciones cuando Bernardo Arévalo quedó de presidente. Que no es nada malo, porque saben una cosa, si muchos se acuerdan, en Guatemala, cuando Jimmy Morales le metieron preso a la mujer, al hermano y al hijo, ese es un expresidente de Guatemala que le metieron a la mujer, al hermano y al hijo presos. La ex fiscal general Tel Maldana, que ha sido glorificada a nivel mundial, ¿verdad? Y Jimmy Morales en ningún momento hizo lo que este hijo de puta es llamar a los 48 cantones, a los pueblos indígenas, que son unos malditos vendepatrias, que están lambiéndole los pies y las botas, lustrándole las botas a todos estos políticos corruptos, a esta élite de ladrones, que solo sirven para chingarle la vida a las personas que quieren trabajar dignamente. Entonces, él no llamó. Él incluso dijo que él estaba apto a que siguiera este proceso y demostrar la legalidad o la situación legal de su familia. Y pasaron 3 años y medio, no presos, pasaron en 3 años y medio en procesos legales y se demostró que no habían, no tenían motivos legales para seguir con el proceso y que realmente eran inocentes. ¿Por qué Bernardo Arévalo no sigue el ejemplo del expresidente Jimmy Morales, al que lo han tachado de mula, pero de mula, la verdad, dio la cara y no hizo todo este problema? Incluso se blindó a la exfiscal general Tel Maldana para que no pueda ser cesada por nadie y que es únicamente por una enfermedad o una situación que sea ajena a ella, pues en este caso pues sí va a ser cesada, pero ella tiene que terminar su mandato. Y por eso es que a la fiscal general, la doctora Consuelo Porras, no la pueden cesar, porque en ese tiempo la blindaron ellos mismos, ¿verdad? El Congreso de la República de Guatemala, y ese es un tema muy largo. Bueno, entonces yo me pregunto, si no había dinero para los utensilios y medicamentos de los hospitales regionales, departamentales, como quieran, y públicos en la capital y a nivel nacional de Guatemala, ¿cómo gastar 35 millones
en una consulta popular. Si cuando esto se podía haber hecho, decir, bueno, se van a gastar 35 millones, bueno, muchachos, no hay medicamentos, ¿cómo van a estar 2 días sin estar haciendo cirugías y gente se está muriendo? ¿Saben qué? Inyectémosle 200 millones al sistema de salud de Guatemala para que esto no pase. Porque para esta mierda no hay ideas. Y para gastar 35 millones y en una mierda que tal vez al final ni va a servir, ni se va a hacer nada. ¿O cuántos se van a robar? Como dijo Noam Chomsky, a veces se publican cantidades mínimas a lo que realmente se gasta. Tal vez no van a ser 35, van a ser 100 millones, ¿verdad? Entonces, esto realmente es trágico en Guatemala. Esto es algo que está pasando a nivel mundial. Amigos, no nos estemos, abramos los ojos porque realmente Guatemala está en peligro. Guatemala realmente está con el peor de todos. Porque realmente también se han hecho donaciones, como los 170 millones que donó la vicepresidenta Kamala Harris cuando se reunió el 25 de marzo de 2024 con este estúpido de Bernardo Arévalo para la economía, salud y seguridad, y no se vio nada. Estos 170 millones tenían que ser repartidos equitativamente para la economía, salud y seguridad. Entonces, más o menos le estaban tocando como 55, 57 millones a cada institución. Y esto fue antes del problema que pasó con con los hospitales públicos en Guatemala. Esto fue en marzo y en abril estaba colapsando. ¿Y qué pasó con esto que se donó? ¿Por qué no hay una explicación de este hijo de puta qué pasó? Bueno, no sé por qué lo donó, a cuenta de qué, quién regala tanto dinero, pero como quiera la vicepresidenta Kamala Harris donó 170 millones. ¿Dónde está eso? Porque como mínimo 55, 58 millones eran para la salud. Ah. Y vamos a terminar con que realmente este estúpido es el peor de todos, porque realmente solo des en cuenta cuando él dijo, vamos a cortar amigos porque tengo una llamada y que tengan feliz día. Gracias.